Y bueno, tiene rato que quería hacer esta entrevista y diálogo a propósito de que pues prácticamente se cumplió poco más de un año de que OpenAI diera a conocer el ChatGPT 3.5 al gran público. Esto ha generado pues una nueva era, digamos, en la inteligencia artificial generativa, sobre todo en su discusión más amplia, si bien la tecnología pues ya tenía antecedentes. Se publicó un paper en su momento en el seno justamente de Google que se titula Attention is all you need, y en su momento Google aplicó, pero no necesariamente había detonado con tanta velocidad, y luego OpenAI retoma la tecnología Transformer y a partir de ahí se da un crecimiento. Y están conmigo esta mañana dos expertos: Gustavo Barcia, él es fundador y CEO de Needed, y Bernardo Gómez, el Chief Innovation Officer en Kio. ¿Cómo están? Buenos días, gracias por esta comunicación tempranera para hablar de un tema que sé que ustedes siguen también con mucha atención. Todo bien, Rodrigo, gracias por la invitación. Al Muchas contrario. gracias. Eh, eh, Bernie, gracias por tomar la comunicación. Primero, Gustavo, comenzaría contigo. ¿Cuál es tu reflexión a propósito de estos primeros 12 meses, digamos, en donde ha habido una discusión intensa, avances interesantes? ¿Cuál es tu reflexión a propósito de estos primeros 12 meses? Mira, para mí ha sido un antes y un después, ¿no? Un cambio en el mundo empresarial, por lo menos en los que nosotros estamos analizando constantemente. Hoy el 92% de las empresas Fortune 500 están utilizando esta tecnología. Eso significa que es inteligencia artificial, a diferencia de las tecnologías tal vez que habían surgido el año pasado como VR o el metaverso. Son tecnologías que ya están adoptadas y adaptadas por las compañías y no se dejan de usar. Se sumó a una tecnología más que se utiliza, como si fuese Internet, como si fuese la tecnología celular. eh, y estamos viendo unos avances muy, muy grandes. Yo pienso que esto se va a acelerar cada vez más. Vimos una aceleración increíble durante estos 12 meses que no estábamos esperando tener. Y esto resulta en que hoy haya, no sé, más de 180 millones de personas que estén utilizando ChatGPT. No todos los días, pero son usuarios recurrentes y, y ha cambiado la forma de hacer negocios y la forma de interactuar, por lo menos de estos 180 millones de personas que han tenido contacto con esta tecnología. Claro. Bernardo, en tu caso, ¿cuál es tu reflexión a propósito de estos primeros 12 meses, digamos, marcando el hito pues, de OpenAI, que ya decía, dio a conocer al gran público el ChatGPT? Si bien es obviamente, y lo sé, ambos seguían esto con mucha atención, no necesariamente resultó nuevo, pero sí el impacto que tuvo. Pero tu reflexión de 12 meses. Sí, mira, desde el punto de vista un poco más tecnológico, pues hemos visto una actividad como pocas veces se había visto en la industria, ¿no? De por sí es una industria que todo el tiempo aparecen empresas nuevas, startups, tecnologías como las que acaba de mencionar Gustavo, pero 2023 quedará marcado en la historia como una aparición de muchas herramientas, no solo las grandes tecnológicas, sino también otras open source en muchos países, muchísima actividad generando estas herramientas que los usuarios, las empresas, la sociedad ha demandado muchísimo. Seguramente mucha gente escuchó esta noticia de que en 5 días se llegó a 1 millón de usuarios, a los 60 días estaban en 100 usuarios y a principios de noviembre precisamente esta empresa OpenAI hizo su conferencia de desarrolladores y mencionaba que tenía más o menos 100 millones de usuarios a la semana que están metidos de alguna u otra manera con estas herramientas, ¿no? Pero no solamente es OpenAI, sino hay otras empresas, por ejemplo, de nube pública, prácticamente las más importantes hacen lanzamientos cada mes de herramientas para que las compañías puedan subir sus datos de manera segura, puedan correr modelos propios, que eso es muy relevante para que baje a todas las compañías y a todos los usuarios. Entonces, por nuestra parte estamos muy emocionados porque es una tecnología, como dice igual Gustavo, es un antes y un después. Va a cambiar la manera sobre todo de cómo interactuamos con las interfaces y esta herramienta se va a volver como un asistente, como un acompañante que puede potenciar muchísimo el trabajo
de todos nosotros de una manera, pues, simplemente espectacular, ¿no? Claro. ¿Qué decir, Gustavo, de los que consideran que hay una hype curve, ¿no? Este concepto que definió Gartner, que de repente tienes un momento muy acelerado y luego no, digamos, la tecnología no cumple con la expectativa, luego se consolida y sale adelante. Para mí, pues esta es una curva así, de hype, nada más que a una velocidad realmente extraordinaria. Pero ¿qué decir de los que dicen, no, bueno, pues esto es simplemente una moda y pues realmente, pues así como se dio de repente un auge de los criptoactivos y luego el metaverso y finalmente se convierte en un buen concepto desde el punto de vista de la consultoría, pero aterriza poco en los negocios. ¿Cuál es, digamos, tu reflexión al respecto de esta tecnología en términos de, pues lo que algunos dicen, bueno, pues yo no veo cómo va a aterrizar en mi negocio? A ver, sí se está viendo esa curva como todas las tecnologías sucede, pero esta curva no tiene tan rápida esa caída. Es una curva que se va manteniendo un poquito más en el tiempo y yo pienso que muy rápido va a haber una curva de adopción. Hoy las compañías sí están entendiendo o quieren entender cómo adoptar esta tecnología. Nosotros todos los años, junto con Kio, hacemos un informe de madurez digital en México. Y en estas entrevistas que hemos tenido con los CEOs, hay dos tipos de compañías. Las compañías que ya están adoptando y adaptando este tipo de tecnología para ser mucho más eficientes en diferentes puntos como análisis predictivos, en la gestión de inventarios o marketing, mantenimiento predictivo de la línea de producción, generación de propuestas comerciales, predicción de comportamiento de los clientes, que están mucho más avanzados, no, con diferentes tecnologías, más allá de la adopción de ChatGPT. Y hay otros que todavía están evaluando si la utilizan por temas de seguridad, por temas de privacidad. Y esto, como todo, ¿no? Es una curva de adopción que las empresas que están más avanzadas van a ir mucho más rápido y las otras se van a ver ese rezago. Entonces, eh, hay una ventaja competitiva para las empresas que ya lo están tomando y ya están empezando a hacer cosas súper interesantes en lo básico, que es ser mucho más eficientes hoy. Pero a medida que van entendiendo esta tecnología, van a desarrollar nuevas habilidades y mejores resultados en muy corto plazo. Para mí esta tecnología, a diferencia de las anteriores que has comentado, es una tecnología que, como dice Bernie, te ayuda en el día a día, es un gran asistente en la persona individual y las grandes compañías también para ser mucho más eficientes y efectivos el día de hoy. Pero el día de mañana seguramente que va a tener muchas más aplicaciones para el crecimiento constante de la organización. Claro, y sobre todo una parte, y ya lo decías Gustavo, en términos de sí, hay un auge, digamos, y un entusiasmo, la bajada es menos pronunciada que otras veces, pero sobre todo vuelve a haber otra curva, ¿no? ¿Por qué? Por la velocidad que lleva en términos de lo que hemos visto. El chat GPT de noviembre del año pasado al de hoy no tiene nada que ver y la cantidad de modelos de lenguaje natural al que uno puede tener acceso se ha multiplicado, pero sobre todo un montón de herramientas que a veces hay que tener una disciplina, digamos, diaria para adquirir nuevo conocimiento y eso creo que es uno de los temas clave. Debo hacer un corte, pero les pediría la bondad de su tiempo, regresar contigo, Bernardo, para preguntarte y preguntarles a ambos cómo ha cambiado a ustedes personalmente esta tecnología, su día a día y sobre todo cómo lo están utilizando, que creo que puede resultar muy útil para entender pues cómo está transformando de manera cotidiana las formas de trabajo de dos expertos, pioneros, además early adopters diría, o de los que adoptan muy temprano. Pero esta mañana estamos hablando de inteligencia artificial, sobre todo generativa. Está con nosotros Gustavo Barcia, fundador y CEO de Needed, y Bernardo González, el Chief Innovation Officer de Kio. Bernie, y bueno, primero decir que mucha inteligencia artificial, pero pues nada, ¿no? Bernardo González, que ahí en el primer bloque cometimos un error, podría argumentar que son las 6 de la mañana, pero bueno. Bernardo, ¿cómo utilizas tú y cómo ha transformado para ti tu entorno laboral esta tecnología? ¿Cuáles son tus estrategias y cómo la usas?
Sí, mira, primero a nivel personal, yo he visto un cambio muy importante en el tema de las búsquedas. Típicamente antes, en el día a día, cuando tienes algún tema que resolver, pues todos íbamos a los buscadores, Google, seguramente que todo el mundo utiliza, y pues pones unos keywords, unas palabras ahí con lo que necesitas y te salían una lista de enlaces. La mayoría de nosotros le dábamos al primero y te llevaba a una página, un sitio web donde hay un artículo, un contenido y pues tenías que empezar a leerlo y a buscar la información. Si tenías mucha suerte, a lo mejor en ese enlace encontrabas lo que querías y lo podías copiar o leerlo o lo que necesitaras, ¿no? Pero en ocasiones tenías que entrar a varios de estos enlaces y pues estar jalando información de diferentes lugares. Estas herramientas generativas lo que hacen es que tú le escribes, como lo estamos haciendo tú y yo ahorita, se llama lenguaje natural, como si estuvieras conversando con una persona, le pides exactamente lo que quieres y te va a devolver, obviamente trayendo esta información también de Internet, que es algo que se ha lanzado en los últimos meses, la información exactamente que necesitas, ¿no? Incluso, hablando, por ejemplo, de ChatGPT, que es de OpenAI, o incluso BART, que también es de Google, te pueden crear, por ejemplo, tablas, ¿no? Tú le puedes decir, oye, necesito esta información financiera de las empresas más valuadas en el Nasdaq en este periodo de tiempo, pero necesito que me crees una tabla y me pongas 4 columnas y me des tal y cual información y en unos cuantos segundos te entrega exactamente eso, ¿no? Entonces, eso es un ahorro de tiempo muy importante. El segundo que lo utilizo mucho en mi trabajo es algo muy particular. Nosotros nos dedicamos a administrar infraestructura tecnológica, sistemas, configuraciones de ambientes, etcétera. Entonces, hay muchos temas técnicos que en el día a día tienes problemas que resolver y es un ejemplo similar, ¿no? El grupo de ingenieros ahora busca estas soluciones en Internet. Ya existían en sitios técnicos donde los programadores o los ingenieros ponían ahí las soluciones, pero era un esquema similar, no tenías que estar navegando y buscando pedazos y ensamblándolo. Y ahora estas herramientas te traen exactamente la receta de lo que necesitas resolver y pues se traduce en un ahorro de tiempo, ¿no? Otro que utilizo cada semana, como tú sabes, tenemos ahí en Kio un podcast que se llama Tecnófagos y este podcast dura más o menos 1 hora a la semana y para yo estar comentando noticias relevantes al mundo de la tecnología, pues hago algo similar como tu trabajo de estar leyendo durante la semana las notas, saber qué es lo relevante. Y fíjate que antes de estas herramientas, pues yo le metía entre 3 y 4 horas durante el fin de semana para poder llevar a cabo el podcast. Ahora tengo la guía de las notas y en menos de 1 hora me da exactamente los puntos relevantes que yo debo comentar, ¿no? Hay algo importante aquí, estas herramientas no son perfectas, de repente tienen ciertos sesgos o problemas donde te traen información que no es correcta. Entonces, la recomendación siempre es que revises lo que te devuelve el chat para asegurarte de que te está dando información correcta, que te está citando las fuentes apropiadas, ¿no? Pero yo te diría que básicamente esos son algunos de los ejemplos donde lo uso todos los días. También cuando tengo que hacer una presentación o escribir algún contenido, típicamente lo que hacemos las personas es que arrancas con una hoja en blanco y cuesta mucho trabajo arrancar poniendo los temas, con cuál empiezo, cuál sigue, cómo les doy secuencia. Y estas herramientas lo que hacen es que tú igual escribes, oye, tengo que hacer una presentación para mi jefe de tal o cual cosa, y te da una estructura que si bien no la puedes copiar y pegar, pero es un gran punto de partida. Entonces, en resumen, yo te diría que en este momento ahorran mucho tiempo y también creo que nos están permitiendo a las personas que lo estamos usando entender esta nueva forma de trabajo, porque antes de la inteligencia artificial generativa, nuestra interacción con las máquinas era a través de comandos. Para que tú usaras un sistema, tenías que pasar por una curva de aprendizaje, ¿no? Tenías que conocer cómo se llaman los menús, cuáles son los comandos, las combinaciones de teclas que tienes que hacer para poner negritas, para subrayar, para un nuevo párrafo, depende de lo que estés trabajando, ¿no? Ahora no necesitas nada de eso. Con que una persona sepa hablar, puedes decirle, oye, formatea este documento, alínealo a la derecha, genera un texto más extenso, simplifícalo, tradúcelo. La verdad que son muy, muy versátiles. Gracias, Bernardo. Gustavo, en tu caso, ¿cómo han sido estos 12 meses y sobre todo cómo se integra en tu flujo de trabajo? ¿Para qué lo usas? Mira, eh, es un asistente que tengo todos los días. Y me ha pasado algunos días que
ha tenido algunas fallas en donde no funciona o tiene exceso de visitas y sí se extraña. Yo lo uso en investigación y reportes como Bernie, en emails, me ayuda a desarrollar emails un poquito más elaborados para una función específica y los desarrolla muy bien, como siempre, con la supervisión, como dice Bernardo, ¿no? Acá la gimnasia que tenemos que tomar es de supervisar todo lo que estamos investigando, todo lo que estamos buscando, todos los que nos devuelven este tipo de tecnologías. En cuestión de laboral, nosotros nos dedicamos a ayudar a las grandes y medianas compañías a acelerar la transformación a través del desarrollo de programas de upskilling y reskilling dentro de los equipos directivos. Entonces, nos está ayudando mucho al diseño personalizado de, de estos proyectos, de estos programas, entendiendo muy bien cuáles son las necesidades de la compañía, entendiendo muy bien cuáles son los temas específicos y las habilidades que en muy poco tiempo le va a brindar muchísimo valor a esos equipos o a esas personas dentro de la organización. En la compañía también lo utilizamos para analizar contratos. De forma muy rápida podemos entender dónde están las cláusulas que tenemos que prestar atención, algo que eso nos ayuda con el equipo de abogados. Y también utilizamos plataforma de transcript para todas las videoconferencias que tenemos, o la gran mayoría. Siempre las videoconferencias que tenemos 70 por día, quedan muchos pendientes, quedan todos los temas que tenemos que ver en las próximas o las tareas a realizar. Y eso nos ayuda en estas plataformas a ser mucho más prácticos, mucho más dinámicos, que quede muy claro para la siguiente reunión. Y siempre, como dice Bernardo, es supervisando todo esto. Que no dar por hecho todo lo que nos trae o ChatGPT o las plataformas que sean. Tenemos que meternos a entender si todo esto tiene sentido y si suma a lo que nosotros estamos viendo. Lo que estoy viendo en este transcurso de un año es que están cambiando algunas habilidades. Hay algunas habilidades que teníamos mucho, como esos comandos que los teníamos grabados en la cabeza, que dice Bernardo, que ya no lo estamos utilizando. Entonces, el cambio de habilidades va a ser muy rápido en los próximos años y eso es lo que estamos viendo en las personas. Pero, Rodrigo, también me gustaría, y si te puedo devolver la pregunta, ¿cómo lo utilizas tú? ¿Y cómo lo utilizas tú para todo tu entorno Claro. periodístico? Ahorita tengo que hacer un corte, estimado Gustavo, pero ahora regresando al corte les cuento cómo lo utilizo yo día a día, que también lo uso de manera muy intensa. Voy al corte, les pido la bondad de su tiempo para platicar un poco más, también hablar cuál es la visión que ustedes tienen con respecto a la regulación o regulación y esta parte. Pero vamos al corte, volvemos. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana estamos hablando y dedicando mucho espacio en el programa porque me parece que es una tecnología transformadora, sobre todo que puede ser equivalente al advenimiento del Internet o incluso de la electricidad en términos de un cambio de paradigma que se está desdoblando. Y para hablar de ello están conmigo esta mañana Gustavo Barcia, el fundador y CEO de Needed, y Bernardo González, el Chief Innovation Officer en Kio. Y me preguntabas, Gustavo, antes del corte, ¿cómo lo utilizo yo? Bueno, por ejemplo, estaba terminando el programa seguramente y tengo acá también en mi teléfono la aplicación, pero le quiero preguntar cómo explicar de manera sencilla la diferencia entre fusión y fisión nuclear a propósito de lo que decía John Kerry, ¿no? Lo que están impulsando en términos del cambio climático. Obviamente genera un montón de imágenes para conferencias y me ayuda mucho a ilustrar, a veces iterar metáforas. Mi columna que publico hoy se publica mi columna, pues le digo al ChatGPT una vez que ya terminé, que me ayude a corregir sintaxis y puntuación y lo hace bien, o sea, es mi editor. Normalmente uno le da 2 o 3 lecturas a una columna, eso agiliza, y a veces cuando tengo tiempo le pregunto, haz la peor crítica de mi columna que pueda haber, ¿no? Y me hace unas críticas atroces, ya te deprimes después de lo que te dice estos modelos de lenguaje natural, y a veces le digo, ahora hazme una crítica muy positiva de lo que acabo de escribir, y eso te ayuda a tener una, pues digamos,
un balance entre lo que pudiste haber hecho muy mal, lo que pudiste haber hecho muy bien y sobre todo pues insights, digamos, en términos de la crítica que te pueda hacer. Y me encanta estar tratando de utilizar varios, a veces me falta tiempo, obvio. Y por ejemplo, un tema que tengo pendiente es hacer, Bernardo el otro día me decía, tienes que practicar tu propio chat GPT, ¿no? Es decir, el que tú diseñas para que ya tenga esa parte la tengo pendiente utilizar mucho más las bases de datos y ir a visitar a los otros modelos de lenguaje natural que a veces falta tiempo. El de Pi, el de Inflection, ya tiene, pues yo creo que un par de semanas que no voy a profundidad a tratar de entenderlo, ver cómo ha mejorado Bard o no. En fin, y me falta el otro Cloud, pero bueno, es, digamos, muy intenso y yo creo que les pasa lo mismo a ustedes. Falta tiempo a veces para estar, digamos, utilizando todas las herramientas que están surgiendo. Pero quisiera preguntarles ahora, comienzo contigo, Bernardo, Sí. ¿cuál es tu visión, un poco breve, de el tema de la regulación? ¿Cómo ves ese ámbito? Sí, mira, es una tecnología que se tiene que regular, eso es inevitable. Los gobiernos ya están poniendo mucha atención. Hace algunas semanas en Estados Unidos Biden sacó algunos documentos donde está dando unas primeras guías de cómo hacerlo. La Unión Europea sabemos que también es muy estricta con estos temas y creo que así lo van a ir haciendo todos los países, ¿no? En México también es un tema en el Senado. Hay algunas propuestas de cómo hacer algún tipo de regulación y eso tendrá que suceder. ¿Por qué? Porque es una tecnología que tiene mucho potencial para hacer mucho bien, para ayudarnos mucho a las personas, pero también podría tener un tema, si cae en malas manos, digamos, gente que se dedica a actividades no lícitas o alguien que quisiera hacerle daño a alguien más o cualquier otro tema negativo, pues también tiene el potencial riesgo de que así suceda. Entonces, por eso se tiene que controlar. Ahora, también, como se está desarrollando muy rápido, también hay que entender que las propias tecnológicas y las startups están haciendo un tipo de autorregulación. Un ejemplo que revisé hace algunas semanas, este sitio de videos muy popular, YouTube, que es propiedad de Google, ya sacó unos lineamientos para los influencers o la gente que genera contenido, donde estás obligado a que si usas herramientas de inteligencia artificial generativa para hacer imágenes, videos o el propio contenido, se lo tienes que informar al usuario, ¿no? Y creo que eso es muy relevante. También la semana pasada, hablando precisamente de un medio, la revista Sports Illustrated tuvo ahí un escándalo porque uno de sus editores estuvo publicando contenido que había sido generado por una de esas herramientas y no le informaron a los lectores, a los usuarios, que las estaban utilizando. Entonces, creo que en ese sentido sí se tiene que tomar conciencia de, al menos nos tienen que informar a todas las personas de que con lo que estamos interactuando proviene de una de esas herramientas o fue asistido por una de esas herramientas, o bien el contenido que muchas veces tiene derechos de autor, está protegido, pues también se tomó en consideración, ¿no? La música está teniendo toda la industria de los artistas, las disqueras, etcétera, un gran tema alrededor de todas estas herramientas, porque igualmente cualquier persona que tenga una conexión a Internet, incluso de manera gratuita, pues puede agarrar estos contenidos y generar cualquier contenido, ¿no? Entonces, me parece en resumen que sí se va a regular y tenemos que tener los usuarios mucha participación y mucha conciencia en cómo las utilizamos y sobre todo en el tema del aprendizaje, ¿no? La capacitación constante con todo lo que comentaste ahorita. Claro. Gustavo, en tu caso, ¿cuál es tu óptica con respecto a la regulación o regulación de esta tecnología? Yo estoy totalmente de acuerdo que hay que regular. Hay que regular desde el punto de vista de protección a la persona, al ser humano, al individuo. Muchos de los temas que ya decía Bernardo, protección de datos, derechos, que no tenga vallas, la respuesta de cualquier de estas plataformas. Eh, Todo el tema de fake news, muy importante, porque esto puede llegar a ser una herramienta muy grande y muy importante para confundir a las personas. Entonces, para mí hay que regularlo desde ese punto de vista, ¿no? Y hay que entender cómo esa regulación no frena el desarrollo económico de estas plataformas o del futuro de las compañías y de la sociedad. Eh, Hasta los mismos
desarrolladores de estas plataformas piden ser autorregulados. Y lo que están pidiendo es que haya una apertura de código, que una entidad privada o pública se pueda meter a ver el código, a ver cómo está desarrollado y qué implicaciones tiene ese desarrollo de ese código para la entrega de contenido que está teniendo, el análisis de contenido, el cuidado de los datos. Entonces, es clave que esto suceda. Europa siempre es el pionero en esto porque protege mucho a las personas, al ser humano, y es el que está más avanzado. Estados Unidos ya sigue, y sería bueno ver cómo se puede regular tomando esas iniciativas y esas buenas prácticas en el resto de la región, en Latinoamérica. Pues sin duda interesante, se nos ha ido el tiempo volando. La verdad es que hay muchos temas que tocar. Evidentemente, pues está todo este episodio que se dio con OpenAI, las empresas que hoy están posicionadas. A mí me parece que entre las grandes ganadoras, evidentemente, casi pondría muy avanzada a Microsoft de la mano de OpenAI, esta alianza interesante que hizo este esquema. Obviamente están los Google, obviamente está AWS, que no he podido todavía, me falta tiempo para ir a buscar a ver si ya puedo interactuar con su modelo de lenguaje natural que dio a conocer hace poco, si nada más está propietario para algunos clientes, obviamente Anthropic, Inflection y muchas otras que está Cohere, en fin, son muchísimas las que están surgiendo, sobre todo también hay mucho ruido y hay que encontrar la señal en estas nuevas tecnologías y sobre todo pues con mucha velocidad. Yo tengo mi visión de la regulación, me genera cierto escepticismo cuando veo a los legisladores y sus capacidades, entender que van a poder, por ejemplo, poder regular algo como el sesgo cognitivo de la base de datos para que no se expresen en el algoritmo. En fin, no, son muchos temas. Pero bueno, apasionante siempre y espero que volvamos a repetir esta experiencia porque me quedaba pendiente, pero no me va a dar tiempo, preguntarles qué debe tener en cuenta un tomador de decisiones, alguien que está en una responsabilidad de decisión en una organización de cualquier tipo en términos de esta tecnología, pero lo dejaremos para otra ocasión como una especie de teaser para que nos sigan en los siguientes capítulos. Les agradezco mucho a ambos que hayan estado esta mañana tan temprano, ya despiertos, con el hámster dando vueltas y sin el chat GPT todavía y sin la inteligencia artificial generativa que está por todos lados. Muchas gracias. Al Gracias contrario, a ti. gracias, Rodrigo. Ahí escuchamos a Bernardo González, el Chief Innovation Officer. Escuchamos y vimos de Kio y también a Gustavo Barcia, el fundador y CEO de Needed.